Estando en el aquí y en el ahora, les habla Sonia González Camelo desde San Francisco, Cundinamarca, Colombia. Estamos reunidos para realizar una terapia de sanación Reiki, auto-Reiki, Reiki a distancia para las personas que escuchan a través del audio, Reiki a distancia para las personas que están en la lista de sanación, Reiki a distancia para las personas que están en el centro de la rueda de sanación Reiki del día de hoy. Ana Isabel Camelo Baracaldo, Ruser Yunque Casajuana, Blanca Rocío Duque Pinto, Nora Aurora Cader, Alirio González Durán, Cielo Suárez González, Yamilet Aranda Rodríguez, María Encarnación Vela, Esperanza González Camelo, María Natalia Subigaray, María Florencia Tonini, Marta Noemi Asín, William González Camelo, Renzo Octavio Perafán Montes, Claudia Mireya Lee Barahona, Nélida Beatriz Arce, David González Camelo, Jenny Alessandra Latorre Contento, Gloria Esperanza Betancur Valencia, Sara Eva Pimentel Gallego, Henry Cabla, Selva Jorgelina Perafán, Diana Lucía Triana González, Jenny Carolina Abril Ovalle, Lola Aide Castrillón, María Natalia Zacaría, Pablo Perafán Montes, Mónica María Maineri, Tatiana Vanessa Rodríguez, Julieta Salazar Domínguez, Teresa Belizán López, Silvia Moya Escolá, Joana Caterina Rodríguez González, Rodolfo Alberto Domínguez Medina, Juan Emiliano Flores Asín, Irene Roca, Paula Cabra González, Marta Angélica Reta, Fabiola Zamora Pinto, Rubiela Latorre Manosalva, Miguel Ángel González Castrellón, Janet Soraya Ruiz Navarrete, Janet Forero, Marta Yolanda Edrich Ordóñez, Valentina González Rodríguez, María Livia Quintero Hernández, Elba Rosa Herrera Tordesilla, Flor Jaramillo, María José González Rodríguez. Por favor, sentarse lo más cómodo posible, espalda muy recta, manos sobre los muslos, palmas de las manos giradas hacia arriba en posición de recibir, hombros arriba y luego hacia atrás para terminar de alinear su columna vertebral. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen, exhalen, grítenle a su mente calma, grítenle a su mente calma. Por favor, lleven las manos al pecho sobre el corazón, ojitos cerrados, atentos a su respiración y atentos a la apertura de la sesión de Reiki. Pedimos permiso a la suprema voluntad de Dios, pedimos permiso a nuestros maestros y guías, pedimos permiso al ángel de la guarda de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que escucha a través del audio, de cada una de las personas que está en la lista de sanación, de cada una de las personas que se encuentran en el centro de la rueda de sanación Reiki del día de hoy. Pedimos permiso y asistencia del cuerpo médico celestial y de sus ayudantes. Pedimos permiso y asistencia de todos los reikistas que alrededor del mundo en este momento se encuentran realizando su labor de servicio y amor en favor de sí mismos y de la humanidad. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has oído. Gracias, Padre, porque sabemos que has dado la orden de que nos y les sea conferida la inmunidad y la sanación física, mental, emocional y espiritual. Amén, amén, amén. Hecho está. Así es. Personas altamente sensibles
son aquellas personas que aún no son reikistas. Por favor, conservar las manos sobre el corazón. Reikistas de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y maestros. Vamos a trazar en nuestras manos el símbolo del Chokurei 3 veces con sus respectivos 3 mantras. Con la mano de poder sobre la otra mano, Chokurei, 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 Chokurei. Con esta mano sobre la mano de poder, Chokurei, 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 Chokurei. Reikistas de primer nivel, manos al pecho sobre el corazón. Reikistas de segundo nivel, tercer nivel y maestros. Vamos a trazar en nuestras manos el símbolo del Seiji-ki 3 veces con sus respectivos 3 mantras. Con la mano de poder sobre la otra mano, Seiji-ki, 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 Seiji-ki. Con esta mano sobre la mano de poder, Seiji-ki, 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 Seiji-ki. Reikistas de segundo nivel, manos al pecho sobre el corazón. Reikistas de tercer nivel y maestros. Vamos a trazar en nuestras manos el símbolo del Hon Sasechonen. Con la mano de poder sobre la otra mano, Hon Sasechonen, Hon Sasechonen, Hon Sasechonen. Con esta mano sobre la mano de poder, Hon Sasechonen, Hon Sasechonen, Hon Sasechonen. Reikistas de tercer nivel, manos al pecho sobre el corazón. Maestros, vamos a trazar en nuestras manos el símbolo del Daikomyo. Con la mano de poder sobre la otra mano, Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Con esta mano sobre la mano de poder, Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Maestros, manos al pecho sobre el corazón. Si en este momento llegan pensamientos que no corresponden con lo que estamos haciendo, vamos a decirles amorosamente, no, ahora no. Estoy en una terapia de sanación Reiki y vamos a regresar a la terapia de manera consciente las veces que sean necesarias. Por favor, todos manos sobre la cabeza. Vamos a hacer nuestra sesión reflexionando en un escrito titulado Y tuve que aceptar. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo.
Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueran confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar que así se puede alcanzar la paz tan soñada. Manos sobre los ojos. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando ya yo no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir.
Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar y así alcanzar la paz tan soñada. Mano derecha sobre la nuca, mano izquierda sobre la garganta. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían mi camino, su camino, y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. Manos sobre el corazón. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía,
y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. Manos al pleso solar. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que yo quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos.
Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. Manos al segundo chakra. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos como suponía y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar y así alcanzar la paz tan soñada. Manos al primer chakra. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos, memorias, residuos, susurros, ruidos, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio. Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él, para dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían siempre y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían y que eran tan fugaces
como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté eran mortales y ellos no me pertenecían. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones y mi condición de ser mortal. Y tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí y que al cabo del tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y que nada sé de ella. Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es, reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar, y así alcanzar la paz tan soñada. Manos frente al pecho en posición de oración. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias, 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 muchas gracias. Mano derecha sobre el vaso con agua. Chokurei, chokurei, chokurei. Chokurei, chokurei, chokurei. Chokurei, chokurei, chokurei. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Inmunidad, inmunidad, inmunidad. Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a beber esta agua despacio, despacio, hasta el final. Muchas, muchas gracias voluntarios. Muchas gracias personas altamente sensibles. Muchas gracias autosanadores, que somos todos. Muchas gracias sanadores a distancia. Muchas gracias maestras y maestros. Un fuerte abrazo. Se les